Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, en Bonita Radio, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, aquí en San Juan, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy contento porque tengo a una persona que quiero mucho y que respeto mucho ahí de invitada hoy. Y nada, ese momento a la semana de intercambiar con gente que uno quiere y respeta, pues te llena. Muy, muy importante. Nuestra invitada de hoy es curadora, historiadora del arte y ha sido profesora en varias universidades. Además, fue directora del programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan y tuvo a su cargo el programa de exhibiciones del Arsenal de la Marina, la dirección de la Galería Nacional, la supervisión de la Unidad de Colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la dirección de la Trienal Poligráfica en San Juan. Desde 1993 hasta 2004 trabajó en el Museo de Arte de Ponce de Puerto Rico, donde dirigió los departamentos de exhibiciones, actividades y educación, y trabajó en la curaduría de más de 50 exposiciones. También fue gerente de proyectos internacionales del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico entre 2003 y 2005 y fungió por un año como su directora interina. Fue curadora asistente en el Departamento de Arte del Siglo XX del Metropolitan Museum of Art de New York, el MoMA, y curadora invitada de la Bienal de Arte Moderno de Santo Domingo. Además, es autora de varios ensayos en catálogos y otras publicaciones internacionales y ha dictado conferencias en Puerto Rico y el exterior. Con todo este bagaje de experiencia en el mundo del arte, le queremos dar la bienvenida a Marilú Purcell Villafañez. Muchas gracias. Y by the way, Miguel, el cariño es mutuo. Qué bien. Qué bueno. Marilú, cuando te damos la bienvenida y hablamos de esa vasta experiencia en el mundo del arte, no usamos el término mundo como metáfora, sino más bien como algo descriptivo, porque definitivamente el arte es un mundo donde hay diferentes actores. No solamente están los artistas, ¿no? Muchas veces pensamos el arte como la obra de un solo artista único, pero la verdad es que es un trabajo colectivo y dentro de ese trabajo están esos personajes que son los curadores. Y tú has tenido una vasta experiencia, como yo acabo de describir, y en los últimos 20 años has estado en el campo de batalla, por llamarle así. Tal vez sería bueno una pequeña descripción, digamos, de qué tú has notado, cuáles han sido los cambios en estos últimos 20 años de ese mundo del arte y cuál ha sido tu experiencia, cómo tú lo ves ahora tomando perspectiva. Bueno, si nos vamos global, el cambio más grande ha sido el gran furor que han tomado las ferias de arte comercial y el impacto que ha tenido eso en la práctica de la curaduría. Paralelo, o sea, es una cosa que ha impactado y que va de la mano con la creación del curador estrella. Uh-huh. Yo vengo de la escuela donde el curador está tras bastidores, el que monta todo esto, pero la obra y el artista van por encima del curador. El curador, como que dice, es el traductor y el productor de este evento. Okay. Y es el que se asegura que el público entienda, pero no es la estrella. Pues una de las cosas, y cuando yo empecé así, que han cambiado dramáticamente es eso, o sea, de crear una figura del curador estrella, y que va muy atrás, como dije, a las ferias, porque entonces ahora hay todos estos curadores que se pelean, ser los directores de las bienales y de las trienales y de la feria de Basel y la de esto, y es más por el título y la notoriedad que realmente
por un compromiso con unas carreras y con una historia del arte. Y bueno, muchos de ellos ni historiadores del arte son. Interesantísimo. En el plano local, yo creo que... Y obviamente, Marilu... Sí. Miguel, Ajá. dime, ¿nos oyes? Sí, me interesaba que lo que estabas mencionando con respecto al curador, asumo que también ha cambiado un poco las estructuras de los museos o los organigramas de cómo funcionaban lo que eran juntas, el director del museo, el curador, digamos, in-house del museo versus este circuito de jet set itinerante, para bien o para mal, de curadores, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. Yo creo que más que los museos, porque los museos son estructuras bastante fijas, tú sabes, cambian lentamente. Yo creo que sí ha cambiado, por ejemplo, aquí en Puerto Rico también el panorama a nivel económico, con el cambio económico dramático. O sea, cuando yo empiezo en el 93, había una bonanza económica. Entonces, yo me recuerdo empezar a hacer proyectos y levantar el teléfono y en menos de una tarde levantar $200,000 simplemente con 4 llamadas telefónicas. Wow. Y poder hacer estos proyectazos. Ahora con el cambio económico, pues es bien cuesta arriba, tanto para las instituciones como obviamente para una nueva generación de artistas que no tiene idea lo que fue vivir una bonanza económica, o sea, particularmente la generación actual en sus 20 y pico, 30 y temprano, versus la generación de los 90, o sea, la generación de Charles Yujas Alvarado, Ana Rosa Rivera, que vivieron un momento donde, o sea, ellos nada más que abrían la boca y salía todo el mundo a resolverles un problema. Si no era el museo, era el galerista, leer esto. Y ahora, que por un lado es lo bueno de la recesión económica, pues tienes una generación completa que se tiene que autogestionar. Y eso ha creado una comunidad increíble. Los anteriores no tenían un sentido de comunidad, al contrario, estaban compitiendo, cada cual por su pedacito del bizcocho. Y ahora entonces tienes esta comunidad de artistas que colaboran unos con otros para viabilizar proyectos porque no hay otros. Las mismas instituciones no tienen fondos para hacer los proyectos que hacían antes. Esto es a rasgos cortos. Obviamente a rasgos largos en 20 años los cambios han sido muchísimos. Entonces, de alguna manera, si te entiendo bien, ha habido un cambio. Digamos, hay 2 fases. Una, donde el mercado se ha convertido, o tal vez hasta hoy, el mercado se ha convertido en un centro importante y eso ha cambiado el rol que antes no era tan protagónico del curador o la curadora, pero que ahora también, al haber una situación tan difícil económica, pues ha impulsado a que los artistas se las tienen que inventar desde esa perspectiva. Obviamente en Puerto Rico la cosa económica está muy mal comparada cuando te vas o sea, por ejemplo, la feria en Basel, ahora en Miami, acaba de romper yo no sé ni cuántos récords, que no vale la pena ni... y se ha convertido, que es el lado que yo detesto, en un foco de celebrities de Hollywood, de ir a ver, y lo menos que importa es el arte. Ahora vamos a ver a los celebrities, o sea que... porque se enteraron, y una de las pocas cosas que a mí me gustaba de Art Basel en Miami era la idea que por primera vez en un fin de semana tú llegabas a Miami y la ciudad estaba pintada de negro, porque esto eran todos los neoyorquinos allí en pleno diciembre vestidos de negro de rabo a cabo, y todos los de la ciudad de Miami, tú sabes, en sus trajes de baños, etcétera. Era un shock tan fuerte. Y pues estas fiestas del mundo del arte bien diferente a la vibra de South Beach. Pues ahora no, ahora se ha convertido totalmente en el mundo ese plástico de Miami, porque también Hollywood se está vaciando allí. Ejemplo perfecto, Kim Kardashian tomándole fotos a su hija con Jeff Koons, y yo por poco vomito en un preciso momento en que la vi. Sabes que esas cosas están pasando simultáneamente a una crisis aquí que crea una generación más preparada, siento yo. Miguel, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Miguel? Sí, no, y lo interesante es que ¿me oyen? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, de segundos. Atraso. Sí, te escuchamos. Sí. Nada, hay un delay. Nada, es que uno pudiera argumentar también o contraargumentar de que el mercado en ese sentido, pues, democratizó la manera como se promovía, se divulgaba el arte, porque esas siempre son las defensas que uno escucha por ahí, y que pues el circuito estaba muy cerrado, que los museos habían algunos pues
le habían dado la espalda, digamos, a las audiencias y demás. O sea, que uno escucha como que esos otros contraargumentos, pero queda un poco todavía, y me gustaría escucharte, el malestar de que en este mundo del arte contemporáneo, el mercado, como en todo, parece estar dictando hasta los que son valores culturales. Entonces uno escucha cosas que para mí son insólitas, que cuando empiezan a surgir figuras de renombre en el arte o figuras que despuntan, más allá de justificarse en términos de una obra crítica o de contenidos, se habla de que es que en esos lugares donde esas figuras surgen hay unos despuntes económicos o pasando o a punto de ocurrir, que entonces dentro de esquemas altamente especulativos, casi que arbitrariamente, surgen o se identifica figuras de artistas o de obras que entonces ahora van a tener valor y se convierten en esta especie de ficha de cambio de especulación, como lo mismo uno pudiera hablar de propiedades inmuebles en otras épocas o de valores de acciones y de inversiones intangibles en momentos pasados y presentes del desarrollo del capital. O sea que aquí vemos al mercado ahora casi que haciendo el trabajo de crítico de arte y de autoridad que establece valor cultural. Entonces, si a mí la alternativa que me ofrecen de democracia a la dictadura de los museos o de los críticos en épocas donde tenían un poder enorme sobre qué era valioso y qué no, si la alternativa que me ofrecen es el mercado, pues yo no sé cómo tú lo ves, Marilu. Bueno, yo prefiero que sean los museos los que tomen este tipo de decisión, porque hay una diferencia bien grande entre el curador, o sea, el curador que trabaja para una institución, digamos, por ejemplo, el Metropolitan, que es, tú sabes, la pinacoteca más importante que tiene este lado del mundo. Sus curadores son de un bagaje académico, su interés y su compromiso es educativo, versus que el curador que trabaja para una feria, su interés y su compromiso es con un mercado. Y entonces, pues, obviamente se afecta el proceso de decisiones, yo insisto, y he tenido que lidiar, obviamente yo vengo del mundo académico, así que tengo una predilección por él, o sea, de los museos académicos, enciclopédicos, etcétera. Ya me fui y estoy mucho más contenta hace un tiempo de haberme separado, porque también la libertad que uno tiene como curador independiente, pues, o sea, habiendo dicho eso, toca aclarar que los museos institucionales también pueden ser camisas de fuerza para los curadores, porque te paran proyectos, porque ahora el contenido lo es todo. O sea, cuando tú estás en un museo, tú tienes, todo es contenido, investigación, etcétera, que el proceso de selección esté basado por los criterios más altos, todo. Versus que cuando estás en una feria es una lista de artistas, mira, esos son los que estuvieron en la última feria, estos son los que van aquí. O este es el que se vendió, o sea, el criterio es bien diferente, a mi impresión no está basado en la misma exigencia de calidad que tendrías en un museo que tiene una misión ulterior, o sea, su misión final es la educación. Y en términos de contenido, ahora que dices eso, ¿cómo tú has visto los cambios en digamos, las obras que se están presentando en las últimas bienales versus las que hubo en los 90, o por lo menos las colecciones que se presentaron en los 90? Bueno, el cambio más rápido y fácil de detectar es el uso de la tecnología, obviamente. Okay. O sea, el acceso a la tecnología que se convierte en un medio adicional, o sea, tienes pintura, tienes papel, pues ahora tienes tecnología también para incorporar. Porque la temática realmente, o sea, es que eso es cíclico. Y con la excepción de una cosa que Miguel y yo habíamos hablado recientemente, se ha retomado un narcisismo que estuvo bien latente en los 80, con los neoexpresionistas y los early 90s y todo. Eso se ha retomado un poco, pero de una manera diferente. En el caso de, por ejemplo, un Francesco Clemente, que es un hombre muy pudiente, de una familia aristocrática, etcétera, etcétera, pues él cuando empezó a pintar no tenía la necesidad de preocuparse por ningún tipo de dinero, así que pues todo lo que hacía era pintarse a él y su entorno, así un proceso sumamente narcisista. Que la gran mayoría de los buenos artistas tienen un componente narcisista, tengo que aclarar, pero a su vez la generación actual, tanto en esta pequeña islita como en el mundo, sí han retomado un narcisismo porque están un poco más, y yo creo que tiene que ver mucho con los medios sociales. Esta obsesión, bueno, mucho con los medios sociales y con la necesidad que ellos tienen de autogestión, es paralelo. Pero cuando tú estás todo el tiempo escribiéndole a todo el mundo y explicándole si fuiste al baño o no fuiste al baño, y esto y lo otro, y lo que te comiste, y tomando la foto de lo que le comiste y posteándolo, que
sea, ¿a quién le importa? Aparte de a ti, tú te crees que todo el mundo le interesa, pero realmente no. pues eso ayuda a fortalecer la idea esta de un narcisismo diario. A su vez, como yo creo que se sienten tan abandonados por los sistemas, pues entonces ya no hay mucho. Estas son teorías mías que yo he estado viendo y que he estado escribiendo. Seguro, reflexión a partir de lo que pues como tú no tienes un sistema que te apoye, pues a ti no te importa el sistema. O sea, sea el sistema, sea gubernamental, sean las instituciones, pues entonces, ¿para qué yo voy a hablar sobre esos temas? Eso no quita que sí hay unos artistas que siguen trabajando. Uno de mis artistas, bueno, dos de mis artistas favoritos puertorriqueños, Rogelio, tres, sigo añadiendo, Rogelio Báez, Rafael Miranda, Carlos Ibarra, toda su temática siempre tiene un componente de crítica social y gubernamental, con mucho humor, con mucho intelecto, pues son unos trabajos así que el que no sepa lo que, o sea, los puede encontrar bien bonitos y sigue caminando y no se dio cuenta de todo el subtexto. Pero dentro de todo, pues sí, estamos volviendo a un narcisismo un poco en la temática, pero que realmente no tiene que ver, o sea, tiene que ver más como un rechazo. O sea, yo no tengo por qué estar hablando de ti si tú no te ocupas de mí. Eso está interesantísimo. Regresamos con ese pensamiento en unos minutos, en unos segundos tal vez, a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hoy con Marilú Purcell Villafañe, curadora e historiadora del arte, y nos está hablando de algo muy interesante, que es precisamente ese narcisismo que se está viendo o estamos viendo en el arte, digamos, resurgiendo en muchas obras aquí en Puerto Rico y tal vez en otras partes. Y Marilú nos dice que tiene que ver también con un rechazo, digamos, al sistema que a su vez rechaza. ¿Qué tú crees de esto, Miguel? Me parece interesante, sobre todo en función de lo que ella estaba diciendo ahorita, que por un lado proliferan o abundan las colaboraciones, los colectivos de artistas, o sea, el trabajo que se hace en conjunto, que se entiende dentro de una pluralidad, pero por otro lado es sugestiva esa idea de un narcisismo crítico, por ponerlo así. O sea, si tú me abandonas a mí, si la desposesión es lo que impera, si tú me estás quitando posibilidades y espacio, pues mira, ¿por qué yo me tengo que interesar por tu mundo, por tu universo, por tu orden social y político? Y eso, pues, digo, es una postura peligrosa, uno pudiera decirlo, pero no deja de ser legítima como una dirección, digamos, de expresión. Habría que ver a largo plazo, como todo tipo de propuesta cultural. O sea, ¿a dónde nos lleva esta especie de nihilismo o neonihilismo, para ponerlo en contexto histórico? Ahora, a mí me gustaría girar la conversación un poco al tema de tu trabajo, digamos, dentro de posiciones pues de la administración pública. En este caso, pues la más reciente en la que estuviste involucrada, la dirección de la sección de artes plásticas del Instituto de Cultura, ¿verdad? Y aquí, pues, me voy a tirar desafiante, digamos, de entrada. Uno ya está, y claro, es un tema que por debajo de la mesa lo hablamos, a veces no mucho de frente, en redes sociales y demás, pero en Puerto Rico sí uno pudiera ya identificar una especie de doble estándar, vamos a hablar claro. Cuando hay administraciones identificadas con el Partido Popular, o claramente populares, vamos a decir, ganan las elecciones, es su administración, pues sabemos que los circuitos culturales adoptan otras maneras, digamos, de conversar. Y claro, pues puede tener que ver muchísimo con el conservadurismo, digamos, PNP
por poner lo opuesto, pues entra en directo conflicto con pues las visiones, digamos, progresistas, liberales, o esa orientación con la cual uno pudiera caracterizar en general, y claro, es una generalización, a los circuitos de creadores en cultura, en arte y demás. Y pues las administraciones PNP que tienen un sesgo conservador en muchos temas, ya no solo la postura económica, digamos, hacia el mundo y demás, sino incluso hacia temas sociales y demás, pues la discusión se bifurca en esa especie de intolerancia a los conservadores de un lado versus una especie de, pues, vamos a darles un break, los populares no son tan malos, y se adopta otro estilo. Incluso a veces hasta se condena y se dejan pasar cosas, por un lado, o se condenan ataques que uno pudiera establecer y demás. Tú trabajaste con una administración PNP. Tú has dicho abiertamente que tú no estás identificada y públicamente con ningún partido político. O sea, tú no eres parte de una orientación política o de una afiliación, ninguna, digamos. ni religiosa. Seguro que la tienes y la tendrás como la tenemos todos. Y claro, pudiste trabajar dentro de ese espacio, y yo sí recuerdo como observador muestras nacionales, trabajo incluso dentro de la propia trienal, e incluso agendas que hacías dentro de la Galería Nacional, que uno, o sea, habría que morderse la lengua antes de decir que eso es trabajo conservador. De hecho, yo vi trabajo de denuncia política dentro de muestras nacionales que estuvieron organizadas bajo tu mandato, por lo cual uno dice, pero ven acá, no que estará la gente, la administración PNP, que ejercían el ejercicio de la censura, que oye, no negamos que lo ejercieran desde muchísimas otras instancias, pero por lo menos en el espacio que tú trabajaste, y bajo el apoyo que tuviste dentro de la dirección del ICP que hubo en ese momento, o en las distintas instancias que estuviste allí, tú tuviste unas libertades, o se dio unas coyunturas, o algo ocurrió allí que trastoca esta interpretación blanco y negro, binaria, de los populares open-minded y los PNP cerrados, conservadores, antirradicalidad. ¿Cómo tú te... Y digo, sé que es una pregunta que puede ser delicada, pero con toda calidez, ¿cómo tú te colocarías bajo esa discusión? Bueno, sí hay que aclarar varias cosas. Cuando a mí me ofrecen ese trabajo, que me lo ofrece la doctora Carmen Ruiz de Fischler, la que fuera mi jefa por 8 años en el Museo de Arte de Ponce, y una persona que yo admiro y quiero muchísimo. Lo primero que yo le dije sobre mi cadáver, yo dije que yo nunca iba a trabajar para el Instituto de Cultura, todo ese cuento. Yo acepto el puesto por la persona que me lo ofrece, porque es una persona con la cual yo tengo una relación de mucho respeto, y ella me dice, te necesito, porque querían ampliar el programa de artes plásticas. Ella sabe que lo mío es trabajar, así que me quiere que vaya a hacerlo. Tengo que aclarar que ella se va, y aclaro esto porque tiene que ver mucho con las jefas que tuve. Carmen Fischler me ofrece el trabajo, y luego viene Mercedes Gómez. Estas dos mujeres son de las personas más espectaculares que yo he conocido en mi vida. Sus creencias políticas son sus creencias políticas, no son las mismas que las mías. Yo soy una persona sumamente independiente y por lo tanto no tengo partido político. El mío no se lo han inventado todavía, quizás me lo tengo que inventar yo, y no tengo religión. Yo me crié en una casa popular, pero come fuego reventado. Mi abuelo le llevó las finanzas de todas las campañas a Luis Muñoz Marín, le llevó las finanzas de Melo cuando se tiró a gobernadora. Mi papá estuvo envuelto o sea, come fuego, y cuando me ofrecen el trabajo yo le decía a mi hermana que bueno que cremamos a papi, porque si no estaría dando cantazos en la tumba. O sea, habiendo dicho eso, yo iba zurrada pensando eso mismo. Tú sabes, en cuanto se enteren que yo no soy PNP, y hubo una que otra persona que le molestó. Inmediatamente los que no me conocían, los empleados de carrera, asumen que tú eres PNP, porque asumen que tú vienes con la nueva administración y que al ser empleado de confianza tienes que ser PNP. Yo dejo que la gente asuma lo que le da la gana, porque eso yo no lo puedo controlar. En el proceso me di cuenta que tenía la suerte de que tenía una jefa que me iba a proteger, pasara lo que pasara. Y después tengo a Mercedes Gómez, que hace lo mismo y que es una tremenda humanista, una mujer dedicada y comprometida hasta el final con la educación de los niños de Puerto Rico, la educación cultural de los niños en Puerto Rico, es mejorar su calidad de vida. Y
con un compromiso tan y tan fuerte que también de entrada, ella a mí no me conocía, ella me heredó. Nos sentamos, yo me senté con una agenda y me dijo, tranquila, que o sea, tú me tienes que decir qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que resolver, yo te protejo. Contarle que tú me entregues la información siempre. Así que obviamente, pues eso es lo primero, tener 2 tremendas jefas. Claro. Aparte de eso, tengo que decir que en Fortaleza, en asesoría de cultura, estaba una vieja amiga mía que sabía mi estilo de trabajo y que no tenía ningún problema. Y también el estilo que yo vi, obviamente yo no soy un insider ni nada, era un poco que Fortuño respetaba tanto a estas 2 mujeres que él había seleccionado, una primero y la otra después, que él les daba el espacio que les tenía que dar, ¿sabes? Porque confiaba en las capacidades de ellas. Ellas, las 2, son personas muy liberales en la cultura, y respectivo de lo que la gente pueda pensar de sus creencias políticas, pero como mujeres que han dedicado su vida a la cultura, y por ejemplo la doctora Fisher es una ducha en el arte contemporáneo, o sea, y Mercedes en la música, pero son de avanzada las 2, así que pues si tu jefa es de avanzada, pues tú estás salvado porque me dieron rienda suelta en todo momento. Ahora, yo soy una persona de mucha comunicación, yo en todo momento las mantengo informadas, porque como tú dices, sí nos tiramos una serie de proyectos que yo uno dije, de esta me votan. O sea, ambas trienales tuvieron críticas bien fuertes políticas. La segunda tenía, incluyendo unos documentales sobre las marchas de la UPR y los macanazos y todo las muestras nacionales. Hubo unos, bueno, tanto la última que se hizo, la del 2009, también unas piezas bien fuertes críticas contra la administración. Pero en ningún momento nadie me dijo nada. La exhibición que tuvimos de Osvaldo Budet era bien fuerte, inclusive una de las piezas contra la administración tampoco, pero no, yo sí pensaba, ay Dios mío, de esta me votan, pero no, no pasó. Había una base de respeto. Si era respeto a mi jefa, o si era respeto a mí, o si era respeto a que uno no censura, o sea, de fortaleza. O sea, yo no puedo hablar de la legislatura ni nada de eso, porque la legislatura fue la que censuró la primera revista de la primera trienal. Así que yo puedo hablar de los que mi jefa se reportaba, toda una base de respeto y gente que apreciaba el arte. Así que había bueno, inclusive apoyo. O sea, más que respeto, también apoyo. O sea, si tienen un problema, nos llaman. Sí. Y entonces con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Estaba muy interesado lo que estabas diciendo y no me di cuenta de que vamos a tener que una pausa ahora mismo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Marilú Purcell Villafañe hablando de arte, el mundo del arte. Y estábamos hablando precisamente de esos cambios a veces de gobierno y cómo pues bajo diferentes administraciones a veces se asumen unas ideas, ¿no?, de cómo la cultura se está llevando a cabo. Pero nos damos cuenta que, digamos, el cuadro es mucho más complejo. Cuando pensamos en los PNP, pensamos en un gobierno conservador y no nos equivocamos definitivamente, pero en el mundo de la cultura las cosas son más complejas. De alguna manera tal vez habría que hablar, como hace Pierre Bourdieu, de la mano derecha y la mano izquierda del Estado. Y de alguna forma pues el mundo de la cultura pues a veces tiende a ser más liberal y en este caso sí lo fue. Es interesante cómo cuando pensamos en los populares pensamos que ellos son los liberales, como bien mencionó Miguel. Sin embargo,
parece que otras fueron las reacciones en el cambio de gobierno? Tenemos estas dos personas y a ti misma, que son unas personas muy preparadas y además de eso muy activas en términos profesionales y que crearon muchas cosas, debates, ideas nuevas. Mencionaste a Baudet, conozco el trabajo de Baudet y me parece un trabajo importante. ¿Cómo, digamos, se dio el cambio? ¿Cuáles fueron las reacciones entonces desde los supuestos liberales populares ante ustedes en el cambio de gobierno? Bueno, cuando hubo el cambio, el Instituto de Cultura tiene una ley orgánica que lo rige, que básicamente dice que la Junta de Directores es la que nombra al director. Y la Junta, los nombramientos, todos caducan en diferentes fechas. Y la Junta anterior básicamente caducaba funciones el 31 de julio de este año. De este año. Por lo tanto, 2013, si la Junta es la que decide y la Junta tiene un director, pues se sabía que la directora se iba a quedar hasta que la Junta se fuera. Obviamente, como en este país todo es política bipartidista, inmediatamente empezaron las presiones para que la Junta se fuera, para que renunciaran, porque el uso y costumbre siempre le gana al orden, lamentablemente. Y el uso y costumbre es que los gobernadores deciden, quitan y ponen a los directores del instituto, cuando no se supone que sea así, se supone que sea la Junta. Así que la Junta decidió que no, que se iban a seguir las reglas como tenían que seguirse. Si eso está bien o está mal, yo no sé, esto fue lo que pasó. Seguro. Así que hubo esos 6-7 meses donde continuó la directora ejecutiva, donde se sabía que el gobernador iba a hacer unos nombramientos, etcétera, y ahí es que él hizo en el Museo de Arte de Puerto Rico los nombramientos de la Comisión de la Cultura y mencionó presentó la nominación de Liliana Ramos como directora del instituto y todo esto. De eso a cuando la doctora Ramos empieza fue mes y pico, 2 meses, no recuerdo bien, pero tengo que decir que esos meses en que Mercedes estuvo se siguió trabajando como si nada, todos los días, y Mercedes Gómez es una workaholic, como se dice en buen castellano, y tenía un equipo de trabajo igualito que ella, así que eso fue, hay que seguir trabajando hasta el último minuto del último día. Y yo, por ejemplo, tuve que hacer inmediatamente una serie de proyectos con la administración actual, el recibo de los restos de Ramón Power, una serie de cosas que fueron en el Arsenal de la Marina, que es uno de los edificios que yo tenía a cargo, así que a mí me tocó trabajar con todo eso, y como yo vengo de una familia bastante popular, pues me conocía a muchas de las personas que siempre me decían, ay, nena, tú tranquila, si a ti no, pero lo que pasa es que después de todo mi puesto era un puesto de confianza y yo no me quería quedar de todos modos. Yo había dicho ya que fuera en diciembre o fuera, yo me iba este año porque ese es el trabajo más cargado que yo he tenido en mi vida emocionalmente. O sea, no es el más que he trabajado, yo siempre he trabajado más de lo que debería, pero emocionalmente ha sido el más cruel. Y ya yo estaba lista para irme, así que no, te le decía a la gente, tranquilo, que yo me voy ya mismo. Así que... Interesante, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de arte contemporáneo y demás, desde un ambiente pues liberal y buscando ideas, que es curioso que lo último que te toca hacer, de alguna manera, es algo que uno podía interpretar como hiperconservador, ¿no? Toda esta historia, digamos, nacional, desde una perspectiva bastante... tal vez hasta elitista, pero eso son otras discusiones, o no son otras discusiones, todo eso está envuelto en lo que estamos hablando. Miguel, ¿quisieras comentar algo? Sí, o sea, me interesa por un lado escuchar tus reflexiones en torno a el manejo de lo cultural desde el concepto de la entidad externa, en este caso la Junta Cultural nombrada por el gobernador, versus trabajar dentro de las estructuras e instituciones que ya están en sitio. Obviamente, cuando tú llegas a la posición en el ICP, pues tú podrás tener tu opinión contra pues unas visiones nativistas, que quizás el estrato arqueológico del ICP, de su fundación don ricardista y todo eso, que de alguna manera pues entra en conflicto con ciertas líneas de lo que pudiera ser pues la cultura como un hecho contemporáneo, vivo y demás. O sea, uno puede tener las opiniones que uno quiera, pero tú no tenías la opción de cambiar, digamos, de institución. Tú tenías que trabajar dentro del terreno de esa institución. Y dado que tú has
has visto los dos lados de la moneda. O sea, tú has visto el aparato institucional, lo que se puede hacer con la estructura que ya existe, versus toda la idea, ¿verdad?, de intelectualizar lo cultural desde afuera, que tiene sus méritos. No hay, o sea, ¿cómo pudiéramos decir que no lo tiene? Pero tú que has visto esos dos lados de la moneda, ¿cómo te posicionas en lo que pudiera verse cada vez más como un debate entre revolucionar desde afuera, entre comillas, versus revolucionar desde adentro? Bueno, yo creo que no debe ser versus, debe pasar los dos movimientos paralelamente, porque si no, no vamos a salirle al entuerto. Lo que sí, muy bien, y lo he dicho, al instituto hay que sacarlo de la sombrilla de las administraciones. El instituto debe recibir fondos del gobierno, pero no debe estar impactado por los cambios administrativos. Porque, o sea, hay proyectos a largo plazo que le pasa igual que todo. Llega, cambió administración, ¡tum!, lo cierra, lo apaga, ya esto no interesa porque lo hizo el anterior. Y son proyectos buenos, son meritorios. Yo no cancelé yo solamente cancelé un contrato cuando llegué, que era porque en vez de ponerle rotulación exterior al edificio de la Galería Nacional, que ni siquiera decía Galería Nacional, estaban mandando a hacer una bandera para las escaleras internas que decía Galería Nacional. Y eso fue lo que me parecía la cosa más absurda del mundo. Tú tenías que estar dentro del edificio para enterarte cómo se llamaba. Aparte de eso, se continuó con los proyectos. El instituto, lo primero que, o sea trabajar dentro de él o fuera de él, lo primero que hay que hacer es separarlo del yugo gubernamental, que reciba sus fondos, pero y tipo los contralores, tú sabes, que el director del instituto tenga unos nombramientos de 6 años, 8 años, o lo que sea, que no coincida, 6, 7, que no coincida con las elecciones, ni con el gobernador de turno, que simplemente, porque si no, va a pasar eso que tú dices, siempre va a estar la lucha entre el nativismo ricardista, que existe y es muy latente, versus lo que es contemporáneo, que muchísimas personas no lo apoyan porque también le da un giro político y nada tiene que ver con vivir, crear algo de la actualidad. Yo, por ejemplo, o sea, dependiendo del área, una de las cosas que pasa, por ejemplo, en el ICP es que sí está dividido, como está dividido en tantas áreas programáticas, pues siempre de artes plásticas se espera que sea más liberal, por ejemplo, y quizás música, pero entonces de los arqueólogos, etcétera, pues se espera que tú sabes, cada cual tiene como que su rol, el de artes populares también, etcétera, y los de artes plásticas siempre van a ser los que hacen cosas raras. O sea, es un poco como que la mentalidad institucional. Digo eso porque hasta cierto punto, pues yo pude hacer los proyectos que queríamos hacer, porque hay un poco de la institución de yo no entiendo lo que ustedes hacen, porque la institución lamentablemente es un monstruo administrativo, porque pues como lo han convertido en una agencia de gobierno, es como cualquier, tú sabes, lo mismo que el DTOP, si vas a facturar, la factura tiene que ir al presupuesto y de allí, y cuando vienes a ver 6 meses más tarde todavía no has cobrado el cheque. Tiene ese mega problema administrativo, que es una de las cosas que ha añadido al problema bipartidista y el cambio de visión, cada vez que hay un cambio de elección, pues lo convierte en un sitio que necesita una reevaluación para ser más eficiente. Habiendo dicho eso, se hace muchísimo. Yo que tanto dije que nunca iba a trabajar allí, una vez estuve allí, me quedé sorprendida del nivel de servicio que se le da al pueblo de Puerto Rico. El problema es que el instituto, al no tener fondos para anunciarse, una vez al mes se ponía un anuncio en el periódico con el calendario y eso es todo. O sea, no estás en la imagen pública. Hay muchísimos personas que están sumamente pendientes. Nosotros en Galería Nacional todos los fines de semana hacíamos actividades gratuitas para la familia. Yo tuve gente que estuvieron 4 años yendo todos los fines de semana. Eso te iba a porque preguntar, había la necesidad. ¿Cómo el público, digamos, cómo tuviste a la gente en general, digamos, el público participar en estos eventos? Bueno, exitosamente, tengo que decir, o sea, cuando hablo de artes plásticas y CP, nosotros nos fajamos internamente dándole promoción a los eventos. O sea, todo el mundo se iba a la oficina. Si yo tenía un evento, por ejemplo, en la Feria de Arte y Diseño, que hicimos 3, a la última nosotros metimos 7,000 personas en un fin de semana, y esto es todo a email puro. O sea, y en las páginas de Facebook de la gente, semanalmente mandando e-drops, o sea, estar encima de la gente, pero si iba todo el mundo a mi oficina, yo estaba horas. Cayéndole encima a la prensa, etcétera, etcétera. O sea, que con una campaña digital logramos movilizar, o sea, sin gasto, como quien dice. ¿Cómo te puedo decir? Nosotros logramos, bueno, a Galería Nacional se duplicó el público que iba
actually, hasta un poquito más, duplicó y medio de cuando empezamos en el 2009, pero fue con mucho esfuerzo de uno, de estar... yo creo que hay gente que ya no me contesta el teléfono porque asume que le voy a pedir un artículo o anuncio gratis o lo que sea. Pero sí, aparte de todo ese esfuerzo, el servicio que se ofreció fue excelente y tú ves, no hay nada mejor satisfacción que tú saber que todo ese esfuerzo rindió en que unas personas fueran y tuviesen una increíble experiencia. O sea, y pasaba que ibas y te abrazaban y te daban las gracias y bla, pues mira, yo me puedo ir a casa tranquila ya. Okay. O sea, es verdad que es domingo y no puedo creer que estoy aquí, pero... Marilu, hablaste de buró. Te preguntaba, Marilu, en esa misma línea, ¿tú entenderías que también, aparte de los esfuerzos de divulgación que en los cuales se montaron ustedes, hubo también algo de que desde los temas que estabas trabajando, las generaciones de artistas que estabas incluyendo, de alguna manera abrías la oferta cultural de la sección de artes plásticas a grupos mayores, a otra demografía que a lo mejor no se sentía invitada por el Instituto de Cultura en administraciones anteriores? Totalmente, y se amplió, obviamente, cuando tú abres la oferta a un nuevo grupo, pues va a haber otro grupo que se va a sentir ofendidísimo y rechazado, y lo viví, o sea, recibí cartas insultándome, de que yo me estaba olvidando de la generación de los que están sesentones ahora, cincuentones, sesentones, etcétera, y no era eso. El punto es que, por ejemplo, una de las cosas, y esto es una decisión curatorial porque yo creo en estas cosas, yo creo que uno se tiene que probar, que la mentalidad esa de los artistas que ya están más establecidos, de que ya soy fulano de tal, y no, porque, o sea, si Picasso se estuvo probando hasta el final, y Cézanne se estuvo probando hasta el final, y de Kooning, y Miguel Ángel, y bla, 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 pues tú también. O sea, Perencejo García de Puerto Rico. Y se eliminó, por ejemplo, la idea de que a las muestras nacionales se invitaba a un grupo de artistas y a los otros tenían que pasar por un proceso de jurado. Pues eso se eliminó. Todo el mundo pasa por el proceso de jurado. Si no quieres pasar por un jurado, no sometas obra. Eso es una decisión muy personal tuya. Y ese tipo de decisión que abrió a que muchas personas más jóvenes quisieran participar porque por primera vez se sentían que era un proceso democrático, pues hizo pues que otras personas no quisieran participar y que pensaran que yo era una déspota que los estaba eliminando. No, o sea, no tenía nada que ver con nadie en específico, era simplemente de abrir el espectro y que fuera verdaderamente democrático. Igualmente, pues se hicieron una serie de proyectos en las ferias de arte y diseño a propósito, o sea, estas fueron decisiones que se tomaron en grupo y que fueron calculadas decidiendo de que tenemos una escena de diseño y nadie la está apoyando. Tenemos todos estos diseñadores jóvenes excelentes, desde industriales, de moda, o sea, you name it, de muebles, y no hay un sistema que los apoye. Pues vamos a empezar a hacer, hicimos la feria y no solo apoyamos a los artistas, vendieron muchísimo, le dimos foro a las universidades, abrimos conferencias completas para que la gente se enterara qué es lo que está pasando en la escena local del diseño. Bueno, y a través de 3 diferentes versiones, y fue un éxito rotundo al punto de que todavía yo sigo recibiendo llamadas y de esto de cuándo vas a hacer la próxima, como si fuera tan fácil. Pero sí, o sea, se abrió no solo a una generación o a varias generaciones, o sea, de los menores que yo, de los 42 para abajo, que ahí hay 2 generaciones, una detrás de la otra, obviamente también a unos foros y unos tipos de actividades que el programa de artes plásticas no había hecho antes, porque sí tenía pues como que un programa un poco más conservador a nivel de calendario. Y con eso regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Marilu Purcell Villafañe.
hablando de arte, el mundo del arte, curaduría, bienales, trienales, entre otros aspectos del arte contemporáneo en Puerto Rico. Marilu, nos has hablado de muchas cosas. Nos hablaste de tu tiempo trabajando en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, nos hablaste de la burocracia y de diferentes dificultades. También nos hablaste de grandiosos logros y cómo la participación del público se duplicó y cómo nuevas generaciones han estado participando, además de tener exposición, exponer, digamos, lo que es el diseño, entre otras cosas. ¿Qué hoy, pensando en esa experiencia, ¿no? Y en todas las experiencias que has tenido, que tú, digamos, si tuvieras hoy una posición de dirigir todo esto o de poder decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿qué cosas tú sugerirías que deberían pasar? ¿Tú dices a nivel isla o a nivel institución, o sea, instituto o de cultura? O... Como tú quieras, te lo dejo libre. Wow, es que son muchas las cosas que yo haría. Tire para adelante, sí, no, bueno, tengo que decir, y no porque Miguel está en el otro lado, que lo primero que yo haría es rescatar el proyecto de arte público. Y rescatarlo y terminarlo como no nos dejaron terminarlo. Y lo digo públicamente, nos trataron como patanes después que se fue la gobernadora Calderón. Y lo terminaría y arreglaría las obras que hay que arreglar, que nadie las ha querido arreglar, que yo bajo mi posición de artes plásticas tuve en varios momentos, o sea, le di seguimiento a diferentes alcaldes, a diferentes, porque dentro de todo el instituto heredó partes de los proyectos de arte público, así que y estaban bajo mi custodia. Y la gente le entró por un oído y le salió por el otro, o cogieron el papel y lo echaron en el cesto. De verdad que no sé, el punto es que no hubo, y yo soy insistente, o sea, no es que... y aparte de eso, haría un gran programa de país a nivel educativo y cultural. Tenemos el mismo problema que tienen muchos otros países del mundo, donde lo primero que siempre se corta es la educación en las artes. Y nos creemos que todo es ciencias y matemáticas, y entonces después nos pasa, y Dios mío, que ninguno de mis tíos doctores se ofenda por esto, que tienes, por ejemplo, como los doctores que se gradúan, tremendos médicos, pero no te pueden hablar de otra cosa. Ajá. O sea, es que y aparte de eso, o sea, obviamente esto es gente educada, culta y con unas profesiones exitosas, pero la persona promedio es como, yo estaba esta mañana, da la casualidad, hablando que con David Rosado, el hijo de don Julio Rosado del Valle, nuestro gran pintor, pionero, y David tiene una compañía de mensajería que se llama Zoom Zoom, y es una compañía de mensajería coamigable, y todo el grupo de los que trabajan con él, todos son artistas, etcétera, y estábamos hablando de lo divertido que tiene que ser cuando llegan te llega este mensajero a tu oficina y da la casualidad que tú piensas que es un mensajero, pero el tipo te puede hablar de arte y te puede hablar de esto y te puede hablar de lo otro, porque son todos unos muchachos bien cultos. Y esa debería ser la norma. Tenemos un problema de que obviamente esto es un problema educativo serio que tiene Puerto Rico en todas las áreas, pero cuando tú involucra, y no es dar la clase de apreciación del arte esa que dan una vez al año, que también no hay clase que haga que la gente más odie el arte que apreciación del arte. Aparte que es como que el mismo currículo hace 30 años y lo siguen, pero el realmente convertirlo en una experiencia, porque insistimos en separarlo, y el arte es todos los días, somos todos nosotros, aunque no todos necesariamente seamos talentosos, todos somos creativos. A mí, por ejemplo, me endiablaba, pero así de que si fuera gato hubiese trepado hasta el techo, cuando hubo los despidos de la Ley 7, con lo cual nunca estuve de acuerdo, pero que la campaña de mucha gente era que estaban desmantelando la cultura. Miren, señores, el Instituto de Cultura no es la cultura. El Instituto de Cultura es una institución que maneja programas culturales y da servicio a la ciudadanía, pero la cultura la hacemos todos los días. Y es un ser evolutivo, y es un ser creciente, y tiene vida propia, etcétera. Pero si lo separamos tanto del proceso educativo, tiene gente que crece pensando que el arte es esa cosa rara, que hacen unos tipos que se visten raros y que son así medios excéntricos y neuróticos y whatever. O sea, le damos todo este velo de excentricidad, etcétera, cuando es una tremenda herramienta de comunicación. Y es una manera de que la gente canalice ciertas emociones que si no, o sea, igual que el deporte, que pues
yo soy más de las artes, pero pienso que, o sea, hay que hacer un proyecto de país. Interesante, aún recuerdo a Ernesto Cardenal durante su época. Yo no era adulto en esa época, pero me acuerdo haber leído y bueno, tener diferentes experiencias relacionadas. Ernesto Cardenal, cuando era ministro de Cultura en Nicaragua durante la Revolución Sandinista, uno de los proyectos que llevó a cabo en todo el territorio nacional eran talleres de poesía. Y, por ejemplo, los policías, vendedores, diferentes oficios, participaban de estos talleres y creaban poemas acerca de su vida cotidiana, etcétera. Y definitivamente crecía, digamos, una mística de país, una mística del colectivo, una mística con una sensibilidad muy grande y muy solidaria desde esa perspectiva, porque de alguna manera se veía la belleza de esa cotidianidad, aún luchando mucho en términos de la situación de pobreza, etcétera. Y me parece que lo que estás diciendo de alguna manera pues trae esto. Claro, eso es un gran reto. Sí, no, pero que puede ser tan sencillo. Tenemos que hacer que los políticos entiendan también que el arte es una industria. Ahora mismo entre el diseño, el teatro, el cine, las artes plásticas, la arquitectura, etcétera, somos una industria. Dejen de estarnos ninguneando y chiquiteando. Somos los que corremos las instituciones culturales del país, los museos, etcétera. Tenemos una misión y un compromiso sólido con mejorar a Puerto Rico, pero entonces te tratan como, ay, es que tú eres decorativo. Y Miguel y yo vivimos eso muchísimo con el proyecto de arte público, que nos hicieron, nos trataron como si estuviésemos decorando el país. Miguel, 30 segundos que quieras compartir. Sí, bueno, tengo una pregunta última para Marilu, que tiene que ver con el tema, quizás es más boring, pero es importante. Es todo el aspecto de la conservación técnica de obras y del aspecto patrimonial. O sea, que es quizás con lo que más uno identifica al ICP. Sabemos que parte de lo que se hizo en esos años que estuviste allí se dio en el terreno de una inversión en tecnología y en temas de almacenaje y manejo y registro de las obras y del patrimonio del ICP. Lamentablemente, pues lo que los medios cubrieron fue el famoso robo aquel de obras que se dio en un momento dado en la Galería Nacional, que la policía tuvo que intervenir y demás. Pero ese otro aspecto, me gustaría que nos hablaras de eso, Marilu, del aspecto creo técnico, que nos va a cortar. Que fue una inversión importante y que pues varias administraciones no habían atendido, vamos a ponerlo claro. Nos van a cortar, pero se hizo un nuevo depósito de obras con todo lo último, la tecnología de almacenaje, almacenaje lo que llaman de alta densidad, que uno crece hacia arriba, a prueba de vibraciones, a prueba de plagas, a prueba para la mayor seguridad de las obras, con un sistema de control climático, con un sistema de sensores, alarmas, láseres, you name it, controles de acceso de las puertas, el sistema de aire acondicionado, una cosa maravillosa a nivel de control de humedad también, y de plagas y de hongos, fue una cosa. Habilitar el edificio debe haber costado $500,000 y todos los otros sistemas deben haber costado casi llegando a los 400,000, así que un poquito menos de $1 millón. Si le añades los costos de mudanza, pues debe haber sido como $900,000 todo el esfuerzo, pero había que hacerlo. O sea, las colecciones estaban en un depósito que se le metía agua por el techo y que se inundaba. Cuando llovía mucho, se inundaba el área donde estaba y llegaba el agua hasta las puertas. Que era y tenía problemas de comején y de polilla, etcétera, así que había que hacerlo y se hizo, por suerte, y ya se mudaron. Bueno, habiendo dicho eso, queremos dar un último anuncio, y es que vamos a estar de Navidad. Miguel, tú te enteras ahora también, y nos regresamos hasta el 8 de enero, así que nos vamos a coger unas vacaciones, un receso, digamos, navideño, bien bueno, lleno de arte y de muchas cosas. Así que regresamos a Puerto Crítico el 8 de enero con muchas cosas nuevas y buenas
en el año que viene. Muchas gracias, Marilú Purcell Villafañe, por estar con nosotros. Gracias, Natalia Suárez. Sin ti este programa no pudiera estar. Y gracias, Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. Un abrazo. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.